Segundo 18. Voy a pasar lista. Estamos a 17 de julio, ¿verdad? Margit Aguilar. Presente. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Presente. Carlos Ulises. Itzel Arispe. Jaime Calderón. Mayret Carmona. Presente. Vamos a esperar 2 minutos más porque hay muchas faltas, ¿sí? Sí, profe. Sí. 2 minutos más. Profe, una pregunta, ¿se me puso asistencia? Es que entré justo cuando usted pasó mi nombre. Soy Margit. Profe, ¿Sí? hola, buenas tardes. Disculpe, creo que llegué tarde. Ahorita todavía no pasó lista. Ah, bueno, gracias. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Sí. Sí, profesor. Voy a seguir con la lista. Julieta Cortés. David Espinosa. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Hugo Godínez. Se saltó, García. pero se saltó. Luis Jael. Presente. Naomi Galindo. Ah, ya no, ya no. Presente. Alejandra Itzel. Presente. Janis Guadalupe. Presente. Marlene Martínez. Presente, profe. Abimael Martínez. Jessica Michel. Presente. Adelaida Marcos. Perla Juárez. Presente. Monroy Emiliano. Presente. Alexis del Hermenegildo. Yaraletsi Gutiérrez. Javier González. Presente. Mariana Rosas. Presente. Priscila Romero. Presente. Kenji Santiago. Bianca Carmen. Presente. Karen Isabel, Presente. Cristian Pérez. Presente. Yaneira Gui. Presente. Luisa Fernanda, Presente. Ian Moisés. Presente. Emanuel Alejandro. Yotzelín Serrano. Presente. Emiliano Sánchez. Mariana Salazar. Presente. Aranza. Presente. Sinaí. Bueno, vamos a empezar. Profesor, Emi no se pudo conectar porque tuvo que ir de urgencia al veterinario. ¿Quién? Emiliano Sánchez. Ajá. Profe, Hugo Godínez sí está. Soy yo. ¿Sí estás? Sí, es que creo que me pasó muy rápido. Sí. Yo Sí, también, Margit, sí estoy. Es que pasó mi nombre justo cuando me conecté. Ah, está bien. Ya los anoté. ¿Ya? Ah, Y- gracias. Abby está teniendo problemas con su conexión. Abimael. ¿Él dónde está? Él es de Oaxaca, creo. Sí. Ajá. Pero sí se va a poder conectar. Sí, solo que ahorita no se puede conectar. No lo deja la conexión. Tampoco Marta se va a poder conectar porque no tiene luz en su casa. ¿Y en dónde está que no tiene luz? En Hidalgo. No sé exactamente en qué parte, pero pues, se le fue la luz. ¿Hay huracán o qué? No sé, pues se le va muy seguido, pero pues no, por eso no se pudo conectar. Ajá. ¿Y eso se resuelve si esperamos o ya empezamos? No, pues ya empezamos, ¿no?
Y ese que dice que tiene problemas para conectarse de Oaxaca, compañera, ¿qué te dice? Solamente que está intentando y todavía no lo deja entrar como a la aplicación por la conexión. Ajá. Pues Pero esperamos, ya lo está esperamos intentando. un minuto, ¿no? Me dices aquí de viva voz si ya se conectó. Sí, gracias. Un minuto. Dile que se apure. Empezamos. Anoten el tema de hoy. Escríbanlo. Se llama agricultura de precisión. Es el tema de hoy. Escriban. Agricultura de precisión. Y estamos a 17 de julio de 2020. Este tema también es de la unidad 2 del curso. Unidad 2, agricultura de precisión. Entonces, el contenido es el siguiente. Anoten el contenido, cópienlo de la pantalla. 1. ¿Qué es la agricultura de precisión? 2. Características de la agricultura de precisión. 3. Comparación de la agricultura de precisión y la agricultura convencional. ¿Quedó? Aún no, profe. Me avisan cuando terminen, ¿eh? Bueno, entonces el tema es agricultura de precisión. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama agricultura de precisión? ¿Qué significa la palabra precisión? Yotzelín Serrano. Pues que es como exacto. Exacto. La palabra precisión significa exactitud, ¿verdad? Cuando algo es preciso, cuando es exacto. Y eso que tiene que ver con el nombre de esta tecnología, porque es una tecnología. Pues quiere decir que es una tecnología muy exacta, ¿no? Muy precisa, muy exacta. Por eso es agricultura de precisión, agricultura de exactitud. ¿Están tomando notas? Sí. Ahora sí, voy a leer lo que dice la diapositiva. ¿Qué es la agricultura de precisión? Conjunto de técnicas destinadas a la optimización de los insumos agrícolas en función de las necesidades precisas de cada zona del campo o del terreno, ¿no? Esa es la definición de agricultura de precisión. Vamos viendo las partes de la definición. Primera parte, ¿qué dice la definición? Que la agricultura de precisión es ¿qué cosa? Un conjunto de técnicas, ¿verdad? Digamos que es la primera parte de la definición. Segunda parte, ¿estas técnicas a qué están destinadas? Aranza Rubiños. A la optimización de los insumos agrícolas. A la optimización de los insumos agrícolas. Y tú misma, mija, ¿me puedes decir qué quiere decir optimizar? Ay, se me fue. Pues como que cada cosa esté en lo que le corresponde. No. Tú tienes 100 pesos. Ajá. Y los vas a gastar en cosas que necesitas. Y pudieras comprar alimento o pudieras comprar música para tu celular. Ajá. ¿Qué pasa si lo gastas en música para tu celular y no compras alimento? Pues que no lo optimizaste porque al rato vas a tener hambre, ¿no? Ajá. Y esa hambre no se resuelve con música. No, pues no.
En cambio, si tú gastas tus 100 pesos en algo fundamental, como es comprar alimento, ahí podemos decir que optimizaste tus 100 pesos. ¿Qué quiere decir optimizaste? Que lo invertiste de la mejor manera, que Ok. lo usaste de la mejor manera. ¿Sí? Sí. Entonces, estamos en el análisis de la definición porque quiero que se entienda bien. Síganme y vayan siguiéndome la idea y tomen nota. Primera parte, ¿qué dice? Conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas. Número 2, destinadas a la optimización de los insumos agrícolas. Y número 3, ¿cómo se sabe que van a estar van a estar optimizadas? Porque se van a destinar, se van a invertir, se van a gastar en satisfacer las necesidades del cultivo en cada zona del campo que está sembrado. Me refiero a lo siguiente. Imagínense que tienen 1 hectárea de frijol. 1 hectárea, ahí está la tabla, 1 hectárea de frijol. Ahora imagínense la hectárea de frijol subdividida en 10,000 metros cuadrados. Ian Moisés, Sí. ¿cuántos metros cuadrados tiene 1 hectárea? Son 1000, ¿no? 10,000. 10,000, perdón. 1 hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Y en mi ejemplo, yo tengo 1 hectárea. La pregunta es cada parte de esa hectárea, es decir, cada metro, ¿creen ustedes que tenga las mismas características que tienen los otros metros? O sea, ¿todo está uniforme? Es pregunta. Contéstenme. ¿Sí escucharon mi pregunta? Sí, Pues contéstenme. Javier González. Profe, se me fue el internet y ya no escuché su pregunta. Emiliano Hernández. No, maestro, no todo el terreno tiene las mismas características. ¿En qué puede ser diferente? Profundidad del suelo, nutrientes, minerales, ¿Qué más? porosidad, Sí, pero cosas que tengan que ver con el cultivo, no con el suelo. Perla Juárez. Perla Juárez. ¿No está Perla? profe, podría ser que el cultivo que está por las orillas está más, se podría decir que es más, propenso a recibir las plagas. Puede ser, pero yo les estoy preguntando una cosa simple, una simpleza les estoy preguntando. Y la respuesta es lo que ya dijo su compañero, no, todo el terreno no es uniforme. Un punto aquí es distinto al que tenemos a 1 metro o a 2 metros al lado, ¿no?
De manera que no podemos garantizar uniformidad. Y pregunté yo, ¿en qué pueden ser diferentes? Pues en muchas cosas. En el contenido, en los nutrientes que tiene ese punto del terreno, ese suelo, ¿no? ¿En qué otra cosa puede ser diferente? En la cantidad de agua que puede tener ese terreno. ¿En qué más? En la profundidad del suelo. ¿En qué más? En la temperatura del suelo. O sea, puede ser distinto un punto con otro que esté al lado, puede ser distinto en muchas cosas. Y esto es muy importante porque en estas diferencias, captar estas diferencias, tomar en cuenta estas diferencias, es lo que hace la agricultura de precisión. Ajá. ¿Lo anotaron? Sí. Avanzamos entonces. Sí. Dice, esta optimización se logra mediante la utilización de mapas de cultivo sobre aspectos como los siguientes. ¿Qué cosa es un mapa de cultivo? Pues un mapa. Vean la imagen. ¿Qué ven en la imagen? Mariana Rosas, ¿qué ves, mija? ¿No está Mariana Rojas? Priscila Romero. Sí. En la imagen veo un tractor, una maquinaria. Ajá. Y está como el campo está dividido en pequeños cuadros. Ajá, el campo está Parcela. cuadriculado. Ujú. Ajá. ¿Y para qué crees que se hace esa cuadrícula? Sería para, o sea, identificar las necesidades de cada pequeño cuadro de tierra, parcela. No sé si me explico. Exacto. O sea, en realidad, esta es una imagen que trata de representarnos lo que sería un mapa de cultivo, ¿no? Lo que yo les decía hace rato, es lo mismo que yo les decía hace rato. Tenemos una hectárea, pueden ser 100 hectáreas, pero yo lo quiero ejemplificar con una. Tenemos una hectárea y esa hectárea está subdividida en metros cuadrados, en cuadritos, que es lo que está en la imagen, ¿verdad? ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Qué información se tiene que recoger para hacer el mapa de cultivo? Ah, pues de cada cuadrito del cultivo tenemos que saber qué tan fértil es, cuánta humedad guarda, el rendimiento que se obtiene, qué plagas hay en las plantas que están sembradas allí, qué enfermedades hay, qué malezas hay. O sea, vean cómo para la agricultura de precisión hay información exacta prácticamente de cada metro cuadrado del terreno. Y un metro cuadrado en el que nosotros estemos es distinto al que está al lado. Y esas diferencias se registran en el mapa de cultivo. ¿Se entiende lo que explico? Sí. Entonces, por eso se llama agricultura de precisión. ¿Para qué se requiere el mapa de cultivo? Pues para saber lo que hay y aplicarle lo que falte, ¿no? Avanzamos. Dice, para el mapeo de las parcelas, ¿qué cosa es el mapeo? Hacer el mapa. Es indispensable la participación de satélites. ¿Cuáles satélites? Pues los que están allá arriba en la estratosfera, ¿no? Sistemas GPS, computadoras. Y necesitamos que la máquina, el tractor ese que se veía en la imagen, también tenga integrada su propia computadora. Regreso tantito. Regreso, voy a cambiar la diapositiva. Vean cómo este tractor no es solo el tractor, sino hagan de cuentas que es como una computadora móvil,
una computadora conectada a una máquina, o al revés, la máquina conectada a una computadora. Avanzo. Entonces, para la elaboración del mapa, para el mapeo de parcelas se necesita toda esa tecnología, ¿no? Satélites, GPS, computadoras, tractores con computadora, etcétera. ¿Qué hace el GPS? Ese ustedes lo saben bien, pues porque lo tienen cargado a su teléfono. El día de hoy, prácticamente todos los teléfonos celulares y de todas las marcas tienen GPS, ¿sí? Que es Sistema de Posicionamiento Global. ¿Qué hace el GPS? Lo que ustedes saben, determina posiciones con una alta precisión y obtiene información de necesidades e insumos en una parcela, metro por metro. Con esa información, ¿qué se hace? Con esa información, la precisión de esa información, la exactitud de esa información, permite hacer aplicaciones precisas de insumo. Hasta ahí le dejamos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen una máquina, voy a regresar tantito, voy a cambiar de diapositiva. Tienen esta máquina y la máquina va avanzando porque la va jalando el tractor, ¿verdad? Pero esa máquina que va regando fertilizante ya tiene el mapa de cultivo, entonces sabe que hay zonas donde se requiere más nitrógeno y hay otras donde se requiere menos nitrógeno. ¿Y qué hace la máquina cuando va pasando sobre el campo que requiere más nitrógeno? Ahí le pone más nitrógeno. Y si la computadora, si su mapa de cultivo, al seguir avanzando la máquina, dice que en el siguiente metro cuadrado se requiere menos nitrógeno, pues ahí aplica menos nitrógeno. ¿Sí se entiende lo que explico? Sí. Sí, profe. Avanzamos. Entonces, no leí completa la definición. Dice, esta información que se recoge, la exactitud de la información permite hacer aplicaciones precisas del insumo. Claro, después de que ya se elaboró el mapa de cultivo, ¿verdad? Y ya se cargó esa información a la computadora. Ya cuando tenemos todo eso, ¿cuál es el resultado al que podemos llegar? El resultado es que se aplica la dosis exacta donde se necesite. Y en donde no se necesite, simplemente ahí no suelta nada. Se pasa el tractor de largo, ¿sí? Entonces, creo que ya con esto queda claro por qué se llama agricultura de precisión. Porque la aplicación de insumos es exacta, es precisa. ¿Y qué quiere decir precisa? Donde se necesite nitrógeno, ahí se pone nitrógeno. Donde no se necesita, no se pone nitrógeno. Donde se necesita nitrógeno, fósforo y potasio, ahí se ponen de los tres. Donde nomás se necesite fósforo, solo se pone fósforo. Metro por metro. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, ¿en dónde se practica esta agricultura? Porque suena muy maravillosa, ¿no? Esta agricultura suena muy maravillosa, o sea, ya quisiéramos que la agricultura mexicana estuviera así, ¿no? Se practica solo en aquellas regiones que reúnen ciertas condiciones. Por ejemplo, áreas grandes. ¿Qué significa áreas grandes? Pues superficies que tengan unas 600, 800 hectáreas, ¿no? Juntas, una parcela de 800 hectáreas. ¿En dónde tenemos parcelas de ese tamaño? En Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. Aquí en México, ¿en dónde tenemos parcelas de ese tamaño? Por ejemplo, en el sur de Sonora,
en Sinaloa, que es de la agricultura más desarrollada que tenemos en el país. Voy a cambiar la diapositiva, ¿sí? ¿La puedo cambiar? Sí, profe. Sí, profesor. Ahí vienen los peros. Estos son peros para nuestro país. Dice, en México es limitada la aplicación de la agricultura de precisión debido a que la razón principal, el tamaño pequeño de la mayoría de las propiedades. ¿Saben ustedes, según las estadísticas que nos da el INEGI, en propiedad social, ¿cuál es el tamaño promedio de la parcela en propiedad social? El tamaño, y cuando digo propiedad social me refiero sobre todo al ejido, a propiedad ejidal, que muchos de ustedes la habrán escuchado, ¿no? Seguramente los papás de ustedes, los parientes de ustedes habrán dicho alguna vez que son propietarios de tierra ejidal, de ejido, ¿no? Y se les dice ejidatarios. En ejido, el tamaño promedio de la parcela es de 2 hectáreas. 2 hectáreas. ¿Se acuerdan donde han sembrado ustedes en el campo San Ignacio, donde han sembrado en sus cursos de primer año? ¿Sí se acuerdan que el campo San Ignacio está dividido así como en tablas, como en cuadros? Imagínense campo San Ignacio, Chapingo. Y entonces son cuadros, son tablas. ¿Saben cuánta superficie tiene cada tabla? 3 hectáreas. O sea que un ejidatario ni siquiera tiene lo de una tabla, sino algo más pequeñito. Y si tiene una propiedad tan chiquitita, díganme ustedes, ¿alguna vez ese ejidatario creen que vaya a tener una máquina así? No. No, pues no. Nunca, ¿verdad? Nunca va a tener un ejidatario una máquina así. Pero, por ejemplo, en Brasil, entonces les decía yo que por qué en México no se aplica esta tecnología. Y el problema principal es porque la mayoría de las propiedades son chiquititas, pequeñitas. Entonces, para empezar, el dueño de esa propiedad chiquitita no tiene el dinero para comprar un tractor como el de la imagen. Primero, no tiene el dinero, no tiene los recursos. Segundo, aunque los tuviera, ¿ustedes saben en cuánto tiempo esa máquina va a fertilizar las 2 hectáreas que tiene? Pues como en 1 hora, ¿no? Y después, ¿qué va a hacer con la máquina? Pues la va a tener ahí estacionada porque ya no tiene más tierra donde trabajar. Algunas empresas dedicadas a la exportación de hortalizas ubicadas en Sinaloa son las que utilizan esta maquinaria porque poseen extensiones hasta de 4,000 hectáreas. Son empresas, no es que sea un solo dueño, ¿no? Y esta tecnología de agricultura de precisión, además de utilizarse para sembrar y aplicar insumos, se ha extendido a otras labores. Por ejemplo, nivelación de terrenos, obras para drenar suelos, instalación de tuberías, sobre todo para el riego por goteo, trazado de curvas de nivel, surcar, cosechar, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie tiene dudas? ¿Sí leyeron todo? A ver, lean bien lo que dice la pantalla y díganme qué dudas tienen.
Profe, ¿Sí? ¿qué es el trazado de curvas a nivel? Esto se usa en topografía. Y una curva de nivel es la curva que te detecta diferencias de altura en un terreno. Por ejemplo, si tú tienes un terreno que está todo plano, 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 y además está completamente horizontal como una mesa de billar, ahí no hay ninguna curva de nivel, ¿verdad? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esa superficie están a la misma altura. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pero Sí. supón que en otro terreno hay como un cerrito en medio, hay un cerrito, una montañita. ¿Qué va a pasar allí? Ahí se va a representar la montaña como con líneas así, como dándole vuelta al cerrito, como varias curvitas hasta que hay una chiquitita en medio, como círculos concéntricos. Y cada rayita circular tiene una altura. Entonces la rayita, la de más afuera, va a detectar los puntos del cerro que estén, por ejemplo, a 5 metros. La siguiente, todos los puntos que están a 10 metros. La siguiente, todos los puntos que están a 15 metros, etcétera, hasta que se dibuja el cerro. Esas curvas se llaman curvas de nivel o curvas a nivel. ¿Por qué curvas? Pues porque son curvas. ¿Por qué a nivel? Porque todos los puntos de esa línea curva tienen la misma altura. Es algo que se utiliza en topografía. Avanzamos. Gracias. Ahora vamos a hacer la comparación entre la agricultura convencional, que es la agricultura tradicional, la que vemos todos los días, y la agricultura de precisión. Y la vamos a comparar en dos actividades: aplicación de plaguicidas y fertilizantes y mapas de rendimiento. Ahí está, aplicación de pesticidas y fertilizantes. En la agricultura convencional, en la aplicación de fertilizantes se trata el campo de cultivo como si fuera uniforme. Acuérdense ustedes que en agronomía 2 hicieron cálculos de densidad, cálculos de dosis de fertilización, ¿no? Cuando les hablaron de nitrógeno, fósforo, potasio, que la dosis, el tratamiento, revuélvelo, mézclelo y se le pone la misma cantidad a todas las plantas de todo el terreno. O sea, todo el terreno tiene una sola necesidad. Eso hace la agricultura convencional. Pero la agricultura de precisión no. Ahí va metro por metro. ¿Sí? ¿Qué más hace la agricultura convencional? Para aplicar un plaguicida, emplea banderas humanas. ¿Qué es una bandera humana? Pues un señor que se pone con un trapo blanco rojo para indicarle a la avioneta por dónde tiene que echar el plaguicida. Y pasa la avioneta volando y suelta el plaguicida y le cae encima al señor. Por eso se llama banderas humanas. ¿Sí? ¿Cómo es en la agricultura de precisión? Lo que ya dijimos al inicio, mediante el GPS se elabora un mapa del terreno con las necesidades de insumos de cada zona del campo de cultivo. Y para la aplicación de plaguicidas, con el GPS se le indica al aeroplano en dónde por dónde tiene que pasar y qué cantidad de plaguicida tiene que descargar. Ya no se necesita la bandera humana. Un mapa de rendimiento. Vean la imagen. Ese es un mapa de rendimiento. Ajá. Vean cómo tiene distintos colores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la zona roja es la zona, son los puntos del terreno donde se produce menos, ¿no? Y la zona verde es la zona del terreno donde se produce más.
Aquí no interesan las cantidades, sino que vean ustedes los colores. Como un terreno que está en explotación agrícola no es uniforme en su rendimiento, sino que hay partes de ese terreno que son más productivas que otras, ¿no? Es lo que quiero que vean, mapa de rendimiento, y se identifica bien con los colores. En la agricultura convencional, ahí nada más sospechamos que unas zonas producen más que otras, pero como no se lleva registro de nada, no sabemos exactamente cuáles son. Aquí tenemos una imagen de agricultura de precisión. Vean ustedes que hay hasta un dron, ¿no? De esos que ahora se aplican se utilizan en la agricultura. Dice, durante la cosecha, con la ayuda de la tecnología, es posible recopilar datos para realizar el mapa del rendimiento. Y eso es todo, jóvenes. Preguntas. Vamos a resolver dudas. ¿Te hablo en un ratito? O háblame en unos 30 minutos, porfi, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Siguen ahí? Sí. Nadie tiene preguntas. Vamos al siguiente tema. ¿Sí se ve algo? Sí. ¿Qué dice? Cultivos transgénicos. Correcto. Vamos a iniciar el tema de cultivos transgénicos y es el último tema de la unidad 2. Seguimos en la unidad 2. Y el tema es cultivos transgénicos. Póngale la fecha, por favor. Voy a cambiar la diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a abordar aquí? Vamos a abordar lo siguiente. La definición de cultivo transgénico. Procedimientos de mejoramiento de plantas. Cultivos transgénicos más importantes. Y polémica de los cultivos transgénicos. Vamos a ver qué es un cultivo transgénico. Jessica Michelle Márquez. Jessica. Jessica. Dígame. ¿Ya habías escuchado antes sobre los cultivos transgénicos? Sí. ¿Y qué has oído? Parece que nada, ¿verdad? Marlene Martínez. Marlene. ¿Está Marlene? Cristian Pérez. Cristian. Yo no he escuchado esa palabra, profe. Nunca has oído hablar de los cultivos transgénicos. Miren, esto de los cultivos transgénicos es relativamente nuevo. Tendrá cuando mucho unos 15 años de que se hable de cultivos transgénicos.
Y digo que es relativamente nuevo, pues porque la agricultura tiene 10.000 años, ¿no? Y si en la agricultura hablamos de algo que ocurrió en los últimos 15 años, pues es nuevo. ¿Qué cosa es lo que se dice normalmente de los cultivos transgénicos? Lo que dice la propaganda. Preguntaba yo entre ustedes, pues para recoger opiniones. Normalmente lo que oímos es que son malos. Los cultivos transgénicos son malos. Y ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y ustedes decidirán si son malos o no son malos, ¿no? No decidirán, podrán opinar, porque lo que va a decidir es los científicos, ¿no? ¿Qué es un cultivo transgénico o un organismo transgénico? Un organismo transgénico o un cultivo transgénico es un organismo manipulado genéticamente. O sea, ustedes saben que todos los organismos vivos, ustedes, yo, tenemos información genética en cada una de las células del cuerpo. Esa información está en las cadenas de ADN. Y con base en esa información genética es como aparecen físicamente las características que cada uno de nosotros tiene, ¿no? ¿Por qué un muchacho es moreno? Pues porque su información genética así dice que tenga que ser moreno, ¿no? Porque un muchacho es alto u otro es chaparro, porque esa es la genética. Porque cabello rubio, ojos negros, es la genética. Y entonces, ¿qué sucede? Que en los cultivos agrícolas, en varios cultivos agrícolas, esta información se ha modificado. Y esta información modificada es lo que lo convierte en un cultivo transgénico. Ahora bien, si decimos que son organismos o plantas modificadas, aquí algo que yo debo explicarles es en qué están modificados. ¿En qué? Y la respuesta es en alguna característica de interés para su cultivo. Por ejemplo, podemos tener como en la imagen podemos tener un cultivo de jitomate. Producimos jitomates, ese es mi ejemplo, jitomates. Y a este cultivo de jitomates, cada vez que lo sembramos, le llega una enfermedad, le pega un hongo y acaba con el cultivo. El hongo arrasa con los tomates. Normalmente, ¿qué se hace? Se aplica un veneno para acabar con el hongo. Pero la otra vía, y eso es lo que hacen los cultivos transgénicos, es que se modifican los genes para que el tomate por sí solo produzca una toxina que mate al hongo cuando lo quiera enfermar. ¿Sí se entiende lo que explico? Sí. Muy bien. Ahora bien, ¿de dónde se toma este gen? Porque son genes. La explicación de todo esto son los genes. ¿De dónde se toma? De algún organismo que tenga esa capacidad. ¿Sí? Y entonces se le quita ese gen a aquel organismo que tiene la capacidad de combatir al hongo que produce la enfermedad y se le pega al ADN del jitomate. Y aquí lo importante, y que es de donde se deriva el nombre, es que ese gen puede venir de cualquier otro organismo vivo. Y es, digamos, lo que a muchos los espanta y los horroriza. Para que me entiendan, si nosotros queremos mejorar, si queremos hacer mejoramiento de plantas de trigo, esa característica que queremos mejorar ya existe en alguna planta de trigo.
y lo único que hacemos es trabajar esa planta de trigo para extraerle esa característica genética y juntarla en una sola planta de trigo. Para que quede más claro, supongan que queremos trigo chaparrito, primera característica, trigo chaparrito, no nos interesa la paja, por eso trigo chaparrito, primera característica. Segunda característica, granos grandes de trigo, pues para que rinda mucho. Y tercera característica, muchos granos de trigo. Marlene Martínez. Marlene, ¿no está? Cristian Pérez. Sí, Las tres características de mi ejemplo. perdón, no lo escuché. Dime cuáles son las tres características de mi ejemplo. Que la planta sea chaparra, Ajá. ¿Qué más? que tenga granos, No. Karen Grisel. Karen. No está. Priscila Romero. Sí, profe. ¿Cuáles son las tres? Pues que tenga baja estatura, que tenga muchos granos. Bien. El otro no lo alcancé a escuchar. Granos Ian grandes. Moisés. Ian Moisés. ¿No está Ian Moisés? Bueno. Sí. Bueno, Sí. Contéstame. bueno, ¿Sí me escuchas? uy, Mariana Salazar. Mariana, ¿Puedo responder yo? a ver, dime. Que tengan baja estatura, que tengan granos grandes y la tercera es que tengan muchos granos. Correcto. Son tres características en mi ejemplo. Aquí lo importante es que las tres características están en plantas separadas, pero las tres son plantas de trigo. Las tres son plantas de trigo. ¿Y qué hace el mejorador genético? Simplemente junta en una sola planta las tres características que estaban separadas, pero las tres eran plantas de trigo. ¿Y qué tenemos en los cultivos transgénicos? Que uno de esos genes, por ejemplo, si estamos en la imagen, si estamos mejorando jitomate, el gene que produce toxina contra ese hongo puede estar en un sapo o en una serpiente, pues se extrae el gene que, fíjense, ya ni siquiera es planta, sino que es un animal y se le inserta al jitomate. Por eso llegamos a esto. Dice, es necesario saber que como procedimientos de mejoramiento de plantas existen fundamentalmente dos: mejoramiento tradicional y la ingeniería genética. ¿Cuál es el mejoramiento tradicional? Lo que yo les explicaba en mi ejemplo de las plantas de trigo. Ese es el mejoramiento tradicional. Las características que queremos reunir en una variedad mejorada ya existen, pero en plantas separadas, ¿sí? Y el mejorador tradicional lo que hace es juntarlas, pero ya son plantas, ya son trigo todas. En cambio, en ingeniería genética, que es donde entran cultivos transgénicos,
Los genes pueden provenir de otro organismo que ni siquiera son del mismo reino, del reino Plantae. Pueden ser de otro reino, se corta el gene para allá y se trae para acá. ¿Sí? A este gen transferido se le llama transgene. Y por eso el cultivo recibe el nombre de cultivo transgénico, porque se le puso un transgen o transgene, que es un gen transferido. ¿Transferido de dónde a dónde? De un sapo, de una serpiente, de un árbol o de una bacteria y se le inserta a la planta. Esto que les estoy diciendo yo se ha practicado mucho con una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria. ¿Qué característica tiene esta bacteria? Esta bacteria existe en la naturaleza y de manera natural esta bacteria genera una toxina que mata a un insecto plaga. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingenieros genéticos? Buscaron en la información genética de la bacteria cuál era el gen responsable de elaborar esta toxina y se la pusieron a estos cultivos, a maíz, algodón y a otros cultivos. Resultado, estos cultivos ya no son atacados por esa plaga porque tienen la toxina y cuando viene el insecto a quererse comer al cultivo, se muere el insecto. ¿Qué países son los que cultivan más, trabajan más cultivos transgénicos? Ahí está, los que tienen una agricultura más desarrollada, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, etc. Riesgos ecológicos más graves, pues esto es una polémica que hasta el día de hoy no ha terminado y tardará yo creo que todavía unos 10 o 20 años más. ¿Por qué? Pues porque no se han visto los efectos ni se ha desarrollado al máximo la tecnología de cultivos transgénicos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos ecológicos? Que surjan supermalezas. ¿Qué cosa sería una supermaleza? Pues una hierba silvestre que ya no se muera con ningún herbicida, ¿no? Esa sería una supermaleza. ¿Y por qué? Pues porque esa maleza puede haber adquirido resistencia por haber adoptado o haber aceptado un gen que la proteja del herbicida, ¿sí? ¿Qué otro riesgo? Que se reduzca la diversidad biológica. O sea, que todas las plantas se vuelvan prácticamente iguales, como si todos fuéramos clones, ¿no? Claro, esto a largo plazo. ¿Qué otra? El uso masivo del Bacillus thuringiensis, que les decía yo que es la más usada, puede desencadenar interacciones negativas. ¿Y como qué interacciones negativas? Bueno, relaciones que puedan dañar a la cadena alimenticia, a las cadenas tróficas. Y finalmente, lo que yo les decía cuando iniciamos, sigue siendo un asunto polémico. ¿Es malo de por sí un cultivo transgénico? No, no es malo de por sí. Y les doy un ejemplo. A ustedes que les encanta comer papas fritas o comer papas en su casa. El cultivo de la papa es un cultivo muy atacado por distintas especies de hongos. Las papas son muy susceptibles a enfermedades fungosas.
Tanto que hay regiones del país que para poder obtener cosecha de papa en un cultivo, se le ponen hasta 4 fungicidas juntos, mezclados como si fueran un cóctel, y se rocía con eso el cultivo de la papa. Y sí, se obtienen unas papas muy grandes, muy bonitas, de excelente color, de excelente consistencia, pero son cultivos envenenados. Y eso es lo que nos llega a nuestra casa, a nuestra cocina, ¿no? ¿Cuál sería una opción distinta para ya no comer tanto veneno cuando uno come papas? Un cultivo transgénico en el que se le inserten genes que rechacen al ataque de los hongos de las papas, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso digo yo, sí son un asunto polémico, pero no podemos partir de que sea malo de por sí, ¿sí? ¿Por qué se trata el asunto de cultivos transgénicos en el curso de Agronomía 4? Porque es una tecnología del momento. Digamos que son de las rutas en que va evolucionando la tecnología agrícola, ¿sí? Por eso entra en la unidad 2 como formas de manejo agrícola. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo se entendió? Sí. Pues entonces nos vemos el lunes.